violentamente a universitarios al término de un acto. Equipos de prensa extranjeros fueron agredidos. Nuestros enviados especiales estuvieron ahí. En este momento están disparando. Disparos al cuerpo, verdaderas ráfagas sin discriminar contra quién. Así terminó la manifestación de miles de estudiantes universitarios que se reunieron para protestar contra las medidas adoptadas por el gobierno venezolano contra Radio Caracas Televisión. Es bastante complicado lo que se ve, le están disparando a un joven justo enfrente de nosotros. Ven, protege. Cúbrete. En un momento se han bajado, vale, salgan. Y entonces yo los he mirado así, me han empezado a disparar a los pies y cuando me estaba volteando he sentido toda mi espalda, ta. Así como esta reportera, varios enviados especiales recibieron disparos. Ese es el ambiente que ha generado el fin de Radio Caracas Televisión como señal abierta. Anoche los funcionarios del canal se despidieron en una emotiva ceremonia y bajaron la cortina exactamente a las 11:59 de la noche, como lo indica la ley. Esto no es fingido, esto es real. Se cumplía así tristemente lo que ya la gente nos había comentado al aterrizar en Caracas, que no habría tolerancia con las protestas, pero lo de esta tarde fue más allá. La tensión social que se vive en Venezuela hace pensar que en cualquier momento todo puede estallar, y de hecho estalló, así fue hoy, esta tarde, en las calles de Caracas. Bueno, esas son las noticias que nos llegan desde Venezuela y continuamos con noticias internacionales. Nos entregan los detalles.